Saludamos a los que nos están viendo por YouTube, por Facebook, aquellos que están en radio escuchándonos, Radio Petra, la 91.1 FM. Vamos con la palabra del Señor y tiene relación justamente al compromiso que debemos tener como iglesia en cuanto a la gran comisión. No es la gran omisión, agréguele una C, la gran comisión. Vamos ahí al libro de los Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a ver uno de los episodios más dramáticos y a la vez de mucha bendición que tuvieron algunos personajes, especialmente uno llamado Felipe. Hechos 8:1, y dice de esta manera: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. ¿En cuál muerte? La de Esteban, primer mártir de la iglesia, que fue muerto apedreado. ¿Y quién era el cómplice principal de la muerte de Esteban? ¿Quién era? Saulo de Tarso, ¿cierto? Saulo de Tarso, que posteriormente el Señor lo llama y se convierte en el apóstol Pablo. Dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos de las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Qué terrible, ¿cierto? No es lo mismo morir de un infarto que morir apedreado. De verdad que eso es un escándalo. Y cruel, ¿cierto? Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. De lo dramático, de lo terrible, hay una tremenda bendición. Siempre en la vida del cristiano, aún cruzando lo más terrible, aún cruzando el lindero o el camino más duro, siempre o al medio del camino o al final del camino hay una gran bendición. Siempre. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, que era un diácono, un hombre que ponía a la mesa la ofrenda, un hombre que limpiaba los utensilios, como los diáconos que tenemos acá, de los cuales damos gloria a Dios por cada uno de ellos. Amén. Le da un aplauso a los diáconos. La gloria es para el Señor, junto a todos los colaboradores. Gracias, hermanos, por su servicio. Al pastor lo tienen regaloneado siempre. Pastor, hay un sándwich ahí. Gracias, le digo. Gracias, gracias. Dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Sabe? Desde los capítulos anteriores no vemos a Felipe predicando el evangelio. ¿Sabe lo único que hacía Felipe? Limpiar las mesas, limpiar los baños. Así que todo aquel que está dedicado a esas labores, prepárense, porque Dios le gusta sacar y preparar y capacitar a aquellos que hacen labores domésticas en la obra del Señor, porque si son fieles limpiando el inodoro, donde a veces los hermanos no son muy dados a hacer donde corresponde, y los hermanos con mucho amor y mucho pudor limpian, ten por seguro que todo aquel que es capaz de limpiar el inodoro sucio será preparado y capacitado para echar fuera demonios. Primero se echan gérmenes, después se echan demonios. Esa es la escuela de Dios. Primero se echan gérmenes, bacterias. Primero se unge con cloro y después unges con aceite. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo o no? Pues algunos al tiro nomás ungiendo. No, unge los baños primero. Se ríen algunos hermanos. Sigo la lectura. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Por qué
le escuchaba atentamente porque este tenía autoridad, tenía denuedo, era lleno del Espíritu Santo. La gente no solamente oía, ponga atención, oyendo y viendo las señales que hacía, porque el evangelio no es solamente oír, también es ver. ¿Aló? Los que predicamos el evangelio por la gracia del Señor, no solamente debemos procurar tener una buena palabra, también que haya una manifestación del Espíritu Santo juntamente con la palabra. Eso es el evangelio, señores. Eso es palabra y señales, palabra y señales. Versículo 7, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hay una preposición que se repite mucho, que es gran persecución, gran llanto, pero al final dice que hay un gran gozo. Hay un dicho muy popular evangélico: nunca la prueba va a ser más grande que la bendición. Y es verdad, hubo gran llanto, hubo una gran tribulación, pero al final en el 8 dice, pero hubo una gran alegría y gran gozo en la ciudad. Yo les quiero anunciar a los que han pasado una gran situación complicada que les viene una gran alegría también. Les viene una gran alegría también. Estoy diciendo lo que la Biblia dice, no me mire como sensacionalista, porque a algunos no les gusta, son algunos hermanos fome, algunos hermanos. No se alegren ni cuando gane el Colo. No, hermano, da lo mismo. Alegres, hermano, una gran alegría viene sobre usted. Estoy profetizando la Escritura, no me mire así. Una gran alegría viene sobre usted. Amén. Celébrelo. Amén. Le he puesto como título a esta predicación, ¿por la razón o la fuerza? ¿Le suena o no? ¿Por la razón o la fuerza? ¿Usted se acuerda de las moneditas? Creo que todavía la moneda de $1, la que existe, dice ahí el eslogan, la consigna, por la razón o la fuerza. Ahora esto no viene de nosotros, no es Made in Chile. Esto viene desde el tiempo de Roma. Esto fue ¿cómo llamarlo? Una frase que los antiguos romanos señalaban para poder poner control sobre los pueblos que ellos dominaban. Es simple, por la razón o la espada. Ellos decían de esa manera. Era por la razón o la espada. O sea, obedece a la buena, obedece a la mala. En Chile, esto comenzó también a acuñarse en el periodo de la patria antigua, la patria vieja. Los que saben algo de historia de Chile, tal vez se acuerdan de esto. En el año 1812 vino la propuesta de José Manuel Carrera y de Manuel Rodríguez y dijeron, este debiera ser nuestro eslogan en la bandera, por la razón o la fuerza. Y de ahí que eso ha sido una impronta en el ejército de Chile, en los gobernantes. ¿Para qué? Para poner orden y seguridad. Orden que implica obediencia, y si no obedeces, hay una espada o hay una consecuencia a la desobediencia. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra del Señor? Algo tiene que ver. ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho a los discípulos, cuando ustedes reciban poder, ustedes van a ser testigos en todos los lugares que yo les tengo designados. Van a ser testigos en Jerusalén, el lugar donde ellos residían, en Judea, los vecinos, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No fue una sugerencia, fue un mandamiento. Mateo capítulo 28, el Señor dice ahí en el 18 en adelante, toda potestad me es dada, por tanto, vayan y hagan discípulos a todo Jerusalén, ¿no? A todas las naciones. La palabra naciones ahí no se refiere propiamente a un estado relacionado con la Nación Unida, que también tiene que ver con eso, pero la palabra griega es etnos, que significa pueblos. O sea, todo lugar la iglesia debe estar presente. Esto es por la razón, escúchalo bien,
¿Es por la razón, obedeciendo, o por la fuerza? Ahora usted me va a decir, ¿el Señor va a venir con una espada, me va a amenazar? No. Pero hay situaciones en la vida en las cuales Dios te va a poner en aprieto, va a permitir que venga una situación compleja para reaccionar. Y lo que tengas que hacer sea abrir tu boca, no para reclamar, sino para hablar del Dios que te sostiene. Por la razón o la fuerza. Se cuenta la historia de un hombre que le había dicho al Señor, muy emocionado, le dijo: Señor, yo te prometo, me imagino que tocó una bandera, como lo hicimos ahora, te prometo que donde quiera que tú me lleves, yo voy a predicar tu palabra. ¿Cuántos hemos hecho esa oración? La mayoría, ¿cierto? Donde tú quieras que yo vaya, yo voy a hablar de tu nombre. Y lo señaló a su pastor, lo señaló a la iglesia, yo voy a hablar de tu nombre. ¿Y qué ocurrió? Vino un momento difícil para él, una enfermedad. Y esta enfermedad vino después de 15 años de esa promesa. Durante esos 15 años, él a nadie le habló de Jesús. ¿Usted cree que Dios se olvida de las promesas que nosotros le hacemos? El Salmo dice, cumple a Jehová tus votos. Cumple a Jehová tus votos. El Señor como decimos en Chile, le tomó la factura. 15 años que él había dado una promesa y Dios se la cobró. Porque Dios no es como nosotros, que rompemos los compromisos, los pactos. No, Dios es de una sola palabra. 15 años le vino una enfermedad terrible, pero terrible, a punto de morir. Llegó a un hospital donde había más pacientes y a punto de morir. Él se acordó del compromiso y Dios le dio la oportunidad de hablarle a los compañeros que estaban también sufriendo en ese hospital. Recién ahí él pudo hablar del Evangelio. Al decir esto no es que quiera infundirle miedo, no es que quiera manipular sus decisiones. Pero ¿cuántas experiencias tú mismo has vivido? Donde le has dicho, por ejemplo, Señor, yo te voy a ser fiel con mis ofrendas, con mi diezmo, te voy a ser fiel con mi tiempo. Y pasa el tiempo, valga la redundancia, y nos ponemos así con Dios. No nos congregamos frecuentemente. ¿Y sabe lo que ocurre? Viene algo complicado. Hay un dicho muy cierto de los hermanos pentecostales, muchas veces Dios llama con dolor. Y es verdad. Muchas veces Dios llama con dolor. O es por la razón o por la fuerza. ¿Dónde está el texto por la razón? Hechos 1:8. Recibiréis poder, me serán testigos. Esa era la razón, el argumento. Ahora hay una antítesis invirtiendo el versículo con el capítulo. Qué matemáticamente raro esto. En Hechos 1:8 es por la razón. Y en Hechos 8:1 es por la fuerza. Hechos 1:8 es por la razón. Hechos 8:1 es por la fuerza. La pregunta que el Señor nos hace: ¿tú quieres por la razón o por la fuerza? Los discípulos no obedecieron al mandato del Señor. ¿Por qué? Porque tal vez ellos entendieron mal la frase de Jesús. Como muchos evangélicos interpretan mal Hechos 1:8. Porque algunos dicen, primero hay que ser testigo en Jerusalén. ¿Usted ha escuchado eso? Primero tú tienes que evangelizar tu comuna y después piensa en otros países. Cuidado, porque en el texto griego no dice eso. En el texto griego dice, mientras somos testigos en Jerusalén, también debo ser testigo en Judea. También tengo que ser testigo en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sobre todo en este tiempo globalizado en el que estamos viviendo, que es mucho más fácil ser simultáneamente testigo en otros países, a través de internet, a través de tantas formas. Entonces, si usted tiene esa concepción evangélica tradicional que ha limitado que muchos misioneros salgan por esa mala interpretación, hoy el Señor nos abre los ojos. Usted no solamente es testigo en su Puente Alto, en su Maipucito, no sé. Usted debe ser testigo en todo lugar. En todo lugar.
Entonces los discípulos se acomodaron en Jerusalén. Si eso pasa con el ser humano, se acomoda. Cuando ve que tiene abundancia, cuando ve que tiene recursos, quiere disfrutar de sus placeres, que no es malo hacerlo. El problema está cuando ese placer se convierte en el peor enemigo de la gran comisión. Ahí está el conflicto. Ahí está el conflicto. La pregunta que les tengo: ¿estaremos dispuestos a hacer la voluntad de Dios por la razón o por la fuerza? Y esto aplíquelo en cualquier área de su vida, no solamente la gran comisión. ¿Por la razón o la fuerza? ¿Estará dispuesto? ¿En qué área? Bueno, si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios por la razón o la fuerza, debiéramos enfrentar 3 situaciones de las cuales quiero hablar. La primera, estar dispuesto a ser incomodados. Estar dispuesto a ser incomodado. ¿Cuál era la gran incomodidad? Yo le pongo incomodidad porque esto era una catástrofe. Esto era dramático. Lo primero es que hay un gran sufrimiento y una gran persecución. Hay una palabra que me gusta tanto cuando dice en el versículo 1 del 8, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos. Ponga atención con esta palabra. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Esta palabra esparcido, ¿sabe cómo se translitera en el griego? Es la palabra diaspeiro, o de ahí viene la diáspora, que significa sembrados por completo. O sea, cuando alguien sale de Jerusalén, en este caso salía por la persecución, ¿sabe cómo Dios lo miraba a este creyente, a este apóstol o diácono? Como una semilla. ¿Sabe lo que estaba haciendo Dios con Jerusalén? Dios estaba tomando Jerusalén y estaba lleno de semillas, y lo que Dios hace en el griego, eso significa ¡pum!, los esparce a la fuerza, los tira, porque usted y yo somos una semilla en la mano del Señor. Ellos deberían haber ido solitos a Samaria, solitos a Judea, pero ¿qué ocurrió? Fueron zarandeados, y estos hombres fueron como semillas por todas partes. Y qué lindo como lo dice en el texto en el griego: semillas sembradas por completo. Amado hermano, donde Dios te ponga, eres una semilla. Y las semillas siempre dan fruto en su mayoría. Donde Dios te ponga, tú tienes que ser una semilla que da fruto. ¿Sabe que el Señor Jesucristo habló acerca del reino de Dios y dijo: ¿a qué compararé el reino de Dios? A un hombre que sembró una semilla de mostaza. Y dice que creció y creció y creció, y fue tanto lo que creció que vinieron las aves del cielo, hicieron nido en esa ramita que creció, valga la redundancia, creció, hicieron nido. Usted es parte del reino de Dios, y donde Dios lo pone, Dios lo mira a usted como un árbol, donde las personas se arriman a usted a encontrar alimento para su alma, alimento para su espíritu. Usted es un árbol plantado. Usted tiene algo que dar, usted tiene sombra por el Señor para cobijar a la familia, a los amigos. Usted tiene algo que entregar. Así el Señor mira a aquellos que fueron esparcidos. Y el problema que se suscita no es pequeño, es gran persecución, un gran llanto. Yo me imagino que después de la muerte de Esteban, algunos desertaron. Yo creo que algunos desertaron. La Biblia no lo dice, pero generalmente se da ante la amenaza de la muerte. Hay muchos creyentes que miran atrás. Se cuenta una historia en Colombia, no sé si será cierta o es una leyenda, y lo escuché de un profesor que decía: como hay tanta persecución en Colombia, con los terroristas que están en los lugares limítrofes de Brasil, que entró un hombre con una metralleta a una iglesia cristiana en esos lugares selváticos de Colombia, y dijo: ¿cuántos creen en Jesús acá? Entonces, cuando
hacen esa pregunta inmediatamente el creyente, ¿qué piensa en el segundo? Que si yo digo creer en Jesús, lógicamente me van a matar, ¿cierto? Y dice que les dijo, levanten la mano todos los que creen en ese Jesús. Y dice que solamente uno levantó la mano del grupo que estaba ahí. ¿Y sabe lo que hizo este terrorista? ¿Qué es la lógica? ¿Qué es lo que usted piensa? Mató a todos los que tenían la mano abajo. Hay un dicho que Jesús lo dijo: todo aquel que quiera salvar su vida y el que la pierde por causa de mí. Es paradójico, ¿cierto? Ahora, no creo que haya sido un ángel del Señor con una metralleta. Pero son cosas extrañas. Porque ante el temor, ante el miedo, ante el bullying del trabajo, de la universidad, ¿cuántos creyentes, cuántos jóvenes que han sido esparcidos en la universidad, que han sido esparcidos en los institutos, cuántos profesionales que están en un lugar donde te presionan a mentir, te presionan a meterte en algo corrupto, transan ante la metralleta del sistema? Todos nosotros fuimos esparcidos en esta tierra como semillas. Todos nosotros. Había tanta tristeza, hermano, en Hechos 12:2. Después de la muerte de Esteban, uno diría, ya con esto se calmaron. No, siguió la persecución, siguió la muerte. Dice que Herodes hizo matar a Jacob, arrestaron a Pedro, arrestaron a los discípulos. O sea, había una persecución terrible, hermano. Y cuando iban a la cárcel, ellos no tenían un juguito, no tenían telecable, no. Ellos los ponían en la mazmorra más terrible de aquel periodo. O sea, esto iba de mal en peor desde el punto de vista natural. Pero desde el punto de vista espiritual, el Señor decía, esto va de mejor a mejor. Porque tal vez la muerte, claro, causa tristeza. Pero la muerte de una persona causa también reacción. Ayer conversaba con un varón que decía que su abuelita había fallecido. Y eso le provocó reaccionar diciendo, bueno, la vida es tan corta que en cualquier momento uno puede partir. Y la muerte de alguien te lleva a dos cosas: o te deprimes con la persona que murió, o reaccionas y tomas fuerza y valor y dices, tengo que seguir adelante. Yo no me puedo quedar a brazos cruzados. La iglesia del Señor, su mayoría siguió adelante, pero a la fuerza. Todas las personas que son pasadas por el tiempo de la aflicción, el tiempo de la prueba, todas ellas no pasan por ahí por mala suerte, pasan por ahí porque es necesario que el carácter, el temperamento, el temple de aquel que fue llamado a una gran comisión tenga que ser tratado, enseñado, y no solamente en un instituto bíblico, en una pizarra, no, en la escuela de la vida. En la escuela de la vida. Así tiene que ser tratado. Job, antes de conocer verdaderamente al Señor, tuvo que padecer la muerte de sus hijos, tuvo que pasar el valle de la ruina, para que después de esa gran prueba pudiera entender que de oídas le había oído, pero después dice, más mis ojos te ven. Para decir que en ese proceso y declarar con fe, aunque no había mucha luz respecto a la resurrección, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esté en el polvo, Él me levantará. Él lo pudo decir después de pasar el valle del reclamo de la muerte. Él lo pudo decir con convicción, pero antes no lo decía, antes argumentaba con Dios. Porque ante la prueba, ¿cuánto de nosotros nos ocurre lo que le pasó a Job? Reclamamos, argumentamos, bueno, Dios te está pasando por ahí. ¿Para qué? Para que veas a Dios. Para que sepas que la situación presente no se compara con la gloria venidera que ha de manifestarse sobre ti. Moisés recibe una palabra del Señor y le dice como un misionero, tienes que ir a otra tierra, porque la misión está en toda la Biblia. Y Moisés, ilusionado porque Dios dijo que iba a estar con él,
Saca a Israel, usted conoce la historia, y se encuentra inmediatamente con el primer obstáculo. Los egipcios lo amenazan. Van a morir todos ahí, o mueren ahogados o mueren a espada. Todas esas experiencias que después Moisés pasó en el desierto son la escuela de un misionero, de un pastor, de un ministro. Es necesario pasar por los desiertos de la vida. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que puedas estar listo para la misión que Él te encomendó. Es necesario. David fue perseguido por Saúl y después experimentó el reinado. Amado hermano, siempre los cristianos vamos a ser perseguidos, ya sea literalmente, o emocionalmente, o espiritualmente. Usted siempre va a estar perseguido. Siempre en el lugar donde se encuentre, la gente o lo va a usted amar mucho o lo va a aborrecer mucho. Hay gente que le va a respetar mucho y hay gente que se va a burlar mucho. El apóstol Pablo dijo, el que quiera vivir piadosamente, ¿qué le va a ocurrir? Le dijo a Timoteo, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Cuando usted habla con hermanos que están siendo perseguidos en las latitudes donde el evangelio apenas ha llegado en un porcentaje menos del 2%, ¿sabe lo que piden los hermanos que están siendo perseguidos, que mueren día a día? Dicen, por favor, no oren para que se termine la persecución. Oren para que en medio de la persecución nosotros tengamos la fortaleza de resistir esta prueba. Ellos saben lo que nos piden, que en medio de la persecución ellos no renieguen contra Jesús. ¿Por qué? Porque es inevitable la persecución, querido hermano. Usted probablemente tiene persecución hasta en su familia. Personas que no comprenden su fe, que lo critican, que le dicen, oye, ¿cómo tan fanático el Día de la Madre? ¿Cómo va a ir a la iglesia? Hay hijos que incluso presionan a la mamá en esta fecha. Pero mamá, ¿cómo tan fanática? Sutilmente yo se lo tengo que decir, es una persecución. Es una presión. En el trabajo, en la universidad. Hermanos, no estamos libres. ¿Y saben lo más paradójico? Que a veces hasta dentro del mismo medio evangélico hay persecución. Evalúe usted de dónde comenzó la persecución. ¿Empezó de Roma? No, de los mismos compatriotas, de los mismos judíos contra los cristianos hebreos. Después vino Roma y después vinieron otros hasta la fecha. Siempre usted y yo vamos a estar bajo presión y bajo persecución. Ahora usted no sea perseguido también, puede ser otra. Hay gente que es perseguida, hermano. El pastor le habló firme. No. Suéltalo, diablo, dice el hermano. ¿Cómo que suéltalo, diablo? Hay gente que es perseguida, ¿o no? Sí, es perseguida, anda así en la calle. Todo es diablo, todos son enemigos de él. No, es una enfermedad, dicen los psicólogos, el síndrome de persecución, no sé cómo le llamarán. No, me miraron feo. Paranoia, esa es la palabra. No, nosotros no somos paranoicos, no tenemos que andar urgidos. Ahora tampoco digo que usted ande como si nada acá en Santiago de Chile, que deje la puerta abierta del portón. No, debe ser cuidadoso, pero con una fe grande en el Señor. Y hago un llamado a todos los hermanos que tienen miedo de venir los días viernes, porque por ahí supe si el pastor la sabe toda. O el Espíritu me la revela, o la hermana Peta. Siempre hay una hermana Peta aquí. Aquí no hay ninguna hermana Peta, pasa en otros lugares. El correo de las brujas. No, pero ¿sabe por qué no viene la hermana? Porque le da miedo venir el viernes, le da miedo venir porque es peligroso. Entre paréntesis, hermano, acá nuestra congregación tiene la costumbre de ir a dejar a los hermanos a la casa, a los que no tienen vehículo. Levanten la mano todos los que han sido bendecidos. Sí, hay varios. Mira, vamos hasta Paina a buscar y a dejar a Karina. ¿Cómo no vamos a ir a Puente Alto? Entonces, si usted tiene ese miedo, no, es que hay que ser prudente. Hermano, yo te tengo que decir, o por la razón o por la fuerza, Dios quiere que el pueblo se congregue. El llamado del día viernes, y usted dice, pastor, no tiene palo. No, si no es palo, estoy hablando de lo que el Espíritu nos dijo como congregación. Los viernes estamos convocados a orar acá.
Y los domingos también. Entonces uno dice, no, es que estoy cansado. ¿Usted cree que los que venimos el viernes estuvimos todo el viernes así? ¿Usted cree que sí? Ni mi esposa me tiraba uvita a las 4 de la tarde antes. Faltan 3 horas para las 7, dale nomás. ¿Usted cree que el pastor llega así? Levante la mano todo lo que tiene libre el viernes. Nadie. ¿A usted tiene libre el viernes? Bueno, Dios le bendiga. Venga entonces, pues con mayor razón. Venga con mayor razón, por hermano. Pucha, no levante la mano. Pues. Bueno. Juan el Bautista fue muerto por decir la verdad. ¿Sabe? Decir la verdad causa persecución. En todas las esferas, políticas, sociales, religiosas. Decir la verdad causa persecución. Para la pandemia, ¿cuántos científicos dijeron verdades y hoy no existen? Médicos que dijeron verdades, hoy no están. Porque los que dicen verdad van contra Satanás el diablo. Martín Lutero, el gran reformador, fue perseguido por el catolicismo romano. Fue perseguido. ¿Por qué? Por decir la verdad, por disponerse al Señor. Hermano, es normal, quiero decirle, es normal todo aquel que diga, desde que me dispuse a servir al Señor, se me levantó el infierno. Es normal. Pero no te quedes con miedo que se me levantó el infierno, es que esto otro, hermano. El que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y si te dispones a servir al Señor, Él estará contigo para respaldarte. ¿Cuántos testimonios de hermanos que han cruzado lugares peligrosos en las noches? Y me gusta esa oración pentecostal. Hazme invisible, Señor. Ahora con esto no me mire que yo lo quiero provocar, que usted quiera tentar al Señor y usted vaya a la población más peligrosa. Aquí estoy, Señor. Ya, pues, ahí ¿dónde están los ángeles? Mire, quiero contarle una experiencia. No la tengo anotado acá. La pastora Linda, Sara, porque algunos dicen, ¿quién es la pastora Linda? Su nombre es Linda, Linda Saray, que está en Valdivia. Antes de ir a Valdivia, ella me dijo, pastor, yo tuve un sueño y el Señor me dijo que teníamos que ir a la población La Esperanza. No sé si alguien conoce la población La Esperanza. Es una de las poblaciones más complicadas de Puente Alto. Ahí uno tiene que entrar, cúbreme con tu escopeta, Señor. Y la hermana Linda, la pastora Linda dijo, pastor, el Señor me mostró en un sueño que teníamos que estar a las 4 de la mañana en esa población y yo lo veía a usted y dije, pero ¿por qué aparezco en el sueño? ¿Por qué aparezco yo en ese sueño, Señor? No me avisaste. Me veía a mí, veía a Ángel, veía a otros hermanos y que predicamos la palabra a las 4 de la mañana en la población La Esperanza. Eso fue el año 2019. Y yo lo dejé pasar así como, tiré el pase para Ángel, así, toma Ángel. Y el Espíritu Santo me dijo, eso viene de mí. Ay Dios, ¿por qué? Linda, vamos, ¿dónde? Al lugar donde el Señor te mostró. Y fuimos, hermano, a las 4 de la mañana a la población que está ahí, La Esperanza, o Nueva Esperanza, no sé cuál es el término ahí. Hermano, yo nunca había visto cosas tan terribles en ese horario en una población, una de las más peligrosas de Chile. ¿Sabe que cuando entramos, hermano, literalmente entramos con miedo? Con miedo. Nos confrontaron. ¿Qué haces vos acá? No, yo soy pastor, para honra y gloria. Y sabe que empezamos a recorrer los pasajes y todos ahí como peaje para entrar a un pasaje. Al tiro tenías que darle dinero. Y estuvimos hasta las 6 de la mañana evangelizando en 3 pasajes a 3 grupos donde estaban con pistolas, estaban con cuchillos, droga, y el Señor salvó a 3 hombres de ese lugar.
¿Qué quiero decirles con esto? Que muchas veces Dios te va a incomodar. Te va a incomodar tu economía, te va a incomodar tu sueño, tus placeres. Y es preferible obedecer a Dios. Es preferible. ¿Por qué? Porque si yo no obedezco, tal vez, quién sabe, que por la fuerza hubiese tenido que estar allá. Pero fui por la razón. Y Dios me guardó por la razón. Hermano, los que van por la razón son guardados. Los que van por la fuerza, sí son guardados, pero no exentos a estragos. ¿Se entiende? No, ¿cómo que no? Jesucristo, Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesucristo sabe lo que es el desprecio. Jesucristo sabe lo que es el rechazo. Pero Jesucristo no lo dominó la emoción cuando sus hermanos, discípulos, lo abandonaron. Porque ¿qué pasa contigo y conmigo cuando nos abandonan? Nos taimamos, no hacemos nada. Cuando viene la enfermedad, cuando viene la persecución, la mayoría, hermano, me atrevo a decir que el 50%, no, ya aprendí. El 25% sí. Y el 75% es aquel que niega, que no se compromete ante el problema, ante la angustia, ante la tribulación, el 75%. Porque el otro 25%, el que cayó en buena tierra. ¿Se acuerda la palabra anterior? Jesucristo era de la buena tierra. Jesús era humano. Si Jesús se pinchaba con una espina, le dolía, y él le pusieron una corona de espina. ¿Y sabe lo que él hizo? Él fue hasta el final. Él cumplió la misión dada por el Padre. Entonces, el Señor fue al final, aún menospreciado, desechado, quebrantado. Y no fue menospreciado solamente por la vereda de al frente, por sus propios compatriotas. Él fue hasta el final. La segunda acción tiene que ver con descender de nuestro yo. Hay algo que me llama la atención, y en una ocasión yo le pregunté a los hermanos que me dieran respuesta, que los que fueron esparcidos, los que fueron sembrados, fueron todos menos los apóstoles. Yo no sé si los apóstoles no fueron, y se lo voy a leer textualmente porque algunos me miran, ¿qué está leyendo, pastor? 8, capítulo 8, lea conmigo, por favor. Versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Si hay alguna persona que tenga iluminación, porque hasta aquí mi iluminación me llega, ¿por qué no fueron los apóstoles? Mi entendimiento, que ellos se quedaron en el concilio administrando todo, ¿cierto? Porque algunos van, otros se quedan. Pero los apóstoles no fueron. ¿Y sabe lo que yo entiendo con esto? Que como en aquel periodo, que parece que los que son anónimos, que los que no tienen credenciales, aquellos que están limpiando los baños, aquellos que están haciendo labores domésticas, parece que son ellos los que Dios está buscando y mirando para ir a Samaria. Y parece que los que están con credenciales, los que tienen un nombre rimbombante, un título extraordinario, teológico, parece que siempre se quedan. ¿Qué será? Salvo los apóstoles no fueron. Usted puede especular. Ahora, no podemos hacer doctrina de una especulación. Pero esto me ha hecho un clic. Cuando venía manejando para acá, yo pensaba en esto. ¿Por qué los apóstoles se quedaron? Desde el punto de vista natural, estaban administrando, ¿cierto? El concilio, pero fueron los otros los que salieron esparcidos, como semillas, ¿se acuerda? Como semillas sembradas. Se lo dejo ahí, la pelota dando bote. Si el Espíritu Santo le da luz respecto a esto, dígalo a la iglesia, porque ¿alguien tiene alguna palabra? ¿Por qué se quedaron? Porque es el problema que quienes
tenemos credenciales. Y me estoy poniendo en la palestra. Quienes tenemos el título, no de apóstol, pero de pastor, evangelista, misionero, líder de algo. ¿Por qué no somos esparcidos nosotros? ¿Y por qué tienen que ser solamente los hermanos anónimos? ¿Sabe por qué he pensado? Para que la gloria sea del Señor y no sea de nuestros títulos y no sea de nuestros cargos. Sí, claro. Claro. Porque esa es la realidad. Yo no sé si eres el grupo de los apóstoles que se queda, o eres de aquellos como Felipe, que estás dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Si ese es el tema, nos jactamos, soy evangélico para la honra y gloria, mi papá, el obispo de la JBH de aquí, de la metodista, y de aquí, de allá, de la asamblea, de la bautista, y que importa el título. Si el Señor no va a esparcir títulos para predicar el evangelio, el Señor va a tomar a gente que ha tenido un encuentro con Él y que en las buenas y en las malas está dispuesta a decir, Señor, heme aquí como una semilla plantada en todo lugar. Aleluya. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos no iban los apóstoles. Oye, entre paréntesis, permítame una ironía, permítame, por favor. Esto se parece a los apóstoles de ahora, pues. Tienen tremendos palacios, viven ya en lugares galácticos y dicen ser apóstoles porque la palabra apóstol, y que lo que me escuchan en radio, en televisión, en todos lados, viralícenlo, hermano, aunque me bloqueen porque me han bloqueado tantas veces. Apóstol significa enviado, pero no se envía solo, la iglesia lo envía. Entonces le hablo a todos los apóstoles de Puente Alto, lo que dicen son apóstoles. ¿Quién te envió? ¿Usted está sujeto a una iglesia? Porque el apóstol es un misionero y la iglesia lo envía. Entonces aquí no existe el tema piramidal, no. Es un concilio, es un grupo de hermanos, de ancianos, de pastores, hombres maduros que envían a estos misioneros. Y estos misioneros padecen hambre, la mayoría padecen persecución. Para mí, ese, entre comillas, es un apóstol. No un tipo que se hace rico de la iglesia, que anda buscando iglesias chicas para darle cobertura y él es el capitán. Eso no. Yo sé que me van a bloquear, me van a llamar por teléfono, me van a mandar mensajes, hermano, supiera hasta los insultos que he recibido por predicar la verdad. Pero no me importa, porque son así unas piedritas que me tiran. Ya, paz del Señor. Salud. Es que estos grupos, hermanos, prolifera la prosperidad económica. Digo, si tienen tanta prosperidad, plántense en la India, pues. Hablen de la prosperidad ahí en la India, en la casta más baja, ahí hablen de prosperidad. Vayan a decretar sanidad de ahí donde no tienen derecho a ir al médico. Pónganse ahí, pues. Si es fácil ser próspero en Miami, por hermano. ¿Quién no? Es fácil ser próspero en los Estados Unidos, predicando la palabra. Pero vayan allá. Vayan a esos lugares. La segunda acción, descender de nuestro yo. Descender de nuestro yo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo, ponga atención con esta palabra, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Esta palabra descender, permítame ponerle ahí una metáfora. Hermano, antes de ser efectivo predicando el evangelio, siendo un testigo del Señor, tenemos que descender a nosotros mismos. Felipe descendió a Samaria, pero nosotros tenemos que descender a nuestro yo. Nadie está preparado si no vence su yo. Nadie está preparado. Nadie puede mirar el evangelio como una plataforma para que su nombre sea famoso. Al contrario, menos debiera saberse el nombre
de la persona, y más debiera saberse el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor, el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que enseñan, hermano? Estamos en un periodo patético. Por eso hay pocos misioneros, por eso hay poco compromiso con la gran comisión. ¿Sabe lo que se enseña? Pues yo ahí me codeo con varios pastores, apóstoles y de todo tipo. ¿Sabe cuál es el consejo que me han dado? No le diga a nadie. Hácete un perfil, figura pública, que te conozcan en todo lado tu nombre, paténtalo. Y sabe que, hermano, usted se ríe, pero esos consejos recibidos. Que tu nombre esté puesto en una foto afuera de la iglesia. Eso se da, y me lo han dicho. Por eso está tan, ¿cómo llamarlo? Tan pobre espiritualmente la iglesia. Porque hoy se están levantando a los hombres y no a Jesús. Mientras más se nombra el nombre del apóstol, la figura del pastor, menos gloria hay en esos lugares. Porque nadie le puede quitar la gloria al Señor. Y mientras más el hombre, la mujer de Dios, la iglesia, no pone la mirada en el pastor Sergio, sino en Jesús, esa iglesia será bendecida, prosperada, llena del Espíritu Santo y andará en una correcta doctrina. No a nosotros, oh Jehová, a su nombre sea la gloria. No a nosotros, oh Jehová, a su nombre sea la gloria. Descendieron, fueron a Samaria, un lugar desconocido entre comillas. Porque ellos no querían conocer a los samaritanos. ¿Y sabe cuál era el problema? Era un problema de xenofobia, era un problema de nacionalismo, era un problema que yo no me junto con la chusma. Porque los samaritanos eran una mezcla de un resto de judíos que quedó en la zona norte de Israel por la invasión de los asirios. Y se mezclaron ahí con los sirios y hubo una mezcla y apareció el grupo de los samaritanos. Tenían su propia interpretación de la Biblia. Y los judíos miraban con menosprecio a los samaritanos. ¿Cuántas veces Dios te va a poner en lugares donde tú no quieres estar? Un hospital. A una población a las 4 de la mañana. Hermano, si tú no eres capaz de obedecer en lo poco, por favor, no sueñes con estadios y llenarlos. ¿Cuánta gente piensa en eso? No, que tengo un sueño. Dios me mostraba en el estadio predicando a miles y miles. Si no eres capaz de ir a una población marginal, si no eres capaz, hermano, de ser fiel en lo poco, ese sueño no viene de Dios. ¿Por qué no sueña con una persona debajo del puente? ¿Por qué no sueña con los más desvalidos? ¿Por qué no sueña con ayudar a tanto venezolano que, sí, algunos vienen con malas intenciones, pero otros que vienen con buenas intenciones? ¿Por qué no ayudarlos? No, yo no me junto con estos. Todos los extranjeros vienen acá a hacer delincuencia. ¡Cuidado! No son todos. El problema de Jonás es que él tenía un nacionalismo extremo. Él no quería que los ninivitas se convirtieran. ¿Por qué? Porque su religión, su nacionalismo era tan grande que no lo hacía mirar más allá. Si ese es el problema, estamos tan ensimismados acá. No, pura generación encendida, pura iglesia aquí, aquí, aquí. No, miremos más allá. Miremos más allá. Hermano, mi anhelo en mi corazón con mi esposa, y ustedes saben muy bien lo que Dios nos dijo, nosotros queremos ser una iglesia enviadora de obreros. ¿Sabe? Yo estoy seguro, vive Dios, que en verdad, y lo profetizo en el nombre de Jesús, que en este país y fuera de esta frontera, generación encendida de Jesucristo enviará pastores, enviará misioneros, enviará evangelistas. Estoy seguro que vamos a llenar esta tierra, hermano, Chile, de norte a sur. Vamos a enviar pastores y misioneros.
Me voy a enfocar en el 25% de aquellos que quieren ser discípulos. Pero si usted no quiere ser discípulo, no me cobre sentimiento diciendo, pero pastor, usted nunca me llama y tú no venís nunca a la iglesia. Usted congréguese, sea un discípulo del Señor. Soy pastor de ovejas, no de cabritos. Y anhelo que los cabritos se conviertan en ovejas. Y procuraré, sí, no las voy a olvidar, procuraré decir a los cabritos, congrégate. Busca al Señor. No andís llorando por cosas pequeñas. Ama a Dios, ama a tu hermano, comprométete con Dios. Obedece. Oh, el pastor le echaron poca azúcar al té. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:10? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. No anda llorando. Un discípulo no anda llorando. No, que me dieron este día. No estoy, hermano, subestimando la enfermedad. Pero hay gente que es toda la vida quejándose. Ya basta. Pablo dice, por lo cual, por amor a Cristo. Me gozo en la debilidad, en afrenta, en necesidad, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando estoy débil emocionalmente, quiero decirte, entonces estás fuerte. Porque no es tu fortaleza, es la gracia de Dios que te sostiene. Es la gracia de Dios que te usa más cuando estás más afligido. Dígame que no es así. Le hablo a los pastores, los predicadores. Cuenten sus testimonios. ¿Cuántas veces han estado con el ánimo por el suelo? Como el meme de la ranita. La ranita era día domingo. Los memes, usted sabe lo que son los memes, ¿cierto? La ranita estaba cansada, era día domingo. Y la ranita está así levantándose. Oh, es domingo, hace frío. Pero después dijo, no me voy a quedar acá en la cama. Me acordé que soy pastor. Doble presión. Porque dígame que, oiga, ese amigo, él me pasa con Cindy, ya nos costó levantarnos, hermano. Levántate tú. No, tú primero. No, tú. Hacía un frío en Pirque, hermano, se cae el dedo que hay tieso. Así, oh, Dios. El califón se demora para que caliente, está en la intemperie y la cuestión es como una hora esperando que el agua salga caliente. ¿Usted cree que, humanamente, usted cree que yo me levanto así danzando? Oh, 3 grados, gloria a Dios, qué felicidad, hoy es domingo, vamos a alabar al Señor. Yo le entiendo a usted, pero en esas debilidades, ¿te ha pasado, Luis, a ti? Con toda la garganta ahí colgando, de la última cuerda vocal colgando, y tienes que predicar, tienes que cantar. Pastor Carlos, ¿se acuerda el testimonio que usted había tenido un problema en la casa ahí, cierto? Y Dios sanó después de ese problema en el culto, sanó a una mujer de cáncer. Es que se cumple, hermano. Mientras menos tú eres, más es Cristo. Más es Cristo. Es necesario descender para ser transformado. ¿Usted se acuerda cuando el Señor le habló a Jeremías? Le dijo, vete a la casa del alfarero. Esto está en Jeremías 18:2. ¿Y sabe cuál es la palabra que aplica ahí? El texto dice, levántate, vete a la casa del alfarero. La palabra vete es yarab, que significa descender. Hermano, necesitamos descender al yo. La persecución provocó que el yo de los discípulos así, la muerte de los apóstoles así, el ánimo por el suelo, el miedo, la estabilidad económica se fue por el suelo porque ya no pueden estar en Jerusalén. Imagínate el episodio, pierdes tu trabajo, pierdes tu salud, estás amenazado de muerte y Dios más te usa. Ahora, ¿es el plan A o el plan B el que estoy diciendo acá? El plan B. Porque el plan A, ¿por qué tenemos que hacerla tan sufrida la vida evangélica? Como decía Luis, ¿por qué siempre los testimonios sufrientes? ¿Por qué no obedecemos a la primera?
¿Hubiese sido fácil o no, Nicole? ¿Hubiese sido fácil? A la primera, ¿cierto? Vamos a Jerusalén, vamos a Samaria. Seguimos con la pega en Jerusalén, seguimos con buena salud. A los enemigos, hola compadre, sí, no le hago mal a nadie. Pero ¿por qué tenemos que esperar que vengan las catástrofes para sacar lo mejor que tenemos? Porque lamentablemente el ser humano es así. Pasa hasta los velorios. ¿Usted ha visto? Pues yo he estado en tantos velorios, hermano, como pastor. Y uno observa gente que a veces ni conozco, me llaman, me dice, ¿usted pastor sí puede ir a un velorio? Amén, bueno, voy. Y la gente, yo la observo, y la gente dice, oye, ¿tú eres Lucho? Sí, pues yo soy tu primo. Hola Lucho, 20 años que no te veía. Hermano, ¿tenemos que esperar la muerte, las catástrofes para vernos con los familiares? ¿Qué tenemos que esperar para tener una buena relación con las demás personas? ¿Por qué nos vemos solamente en los velorios con la familia? Porque el ser humano, lamentablemente, funciona así. Las muertes nos hacen reconciliarnos con los familiares, ¿o no? Dígame que no es así. Tenéis que mirar a ese cuñado, a ese hermano que... Y ante el dolor no voy a ponerte a pelear ahí, ¿cierto? No. Te dais la mano, ¿cierto? ¿Qué tiene que esperar usted? ¿Que le venga algo terrible para obedecer la voluntad de Dios? Si Dios te llamó a algo, a una misión, ¿qué tiene que esperar? El Señor Jesucristo dijo esta gran verdad. Juan 12:24, la versión Reina Valera. Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y esto, el Señor hablaba de Él. Él murió y fue exaltado a lo sumo. Y el fruto es la salvación para toda la humanidad. Aplíquelo a su vida. ¿Cuántas cosas tú tienes que morir a ti mismo? Mientras más tú mueres a tus placeres, a tus gustos. Con esto no estoy diciendo que vivamos una vida ascetista. ¿Sabes lo que significa ascetismo? Ascetismo es postergarse hasta no bañarse, hermano, ya a un extremo. No, Dios no quiere que sea un franciscano, que usted tenga, no sé, un voto de pobreza. No. Que usted sea capaz incluso de negarse algunos placeres. Si es el tema, que vivimos en una época hedonista. Trabajamos para nuestros placeres más que para nuestras necesidades básicas. ¿Aló? Trabajamos y nos afanamos más para los placeres que para las necesidades básicas. El afán generalmente que tiene enredado a muchas personas no es para poder comprar el pan. Nadie se afana por comprar el pan. Nadie se afana trabajando hora extra para comprar el pan. ¿Por qué nos afanamos? Porque hemos pisado el palito del hedonismo, que es una filosofía que tiene que ver con el deleite del placer del ser humano. Humanismo. Trabajando 3 horas extra todos los días. ¿Por qué? Para poder pagar el cacharro que me compré. Y no es un cacharro, es tremendo. Eso, hermano, tiene adormecida a la iglesia. El materialismo. Con esto no estoy diciendo que usted haga un voto de pobreza, no. Pero evalúe cómo es la vida suya, la mía. La corriente de este mundo es tan fuerte. Yo doy gracias a Dios que el primer domingo que veo más personas congregadas en un día de la madre que los años anteriores. Gracias a Dios venía mi mamá los años anteriores, hermano, por lo menos la veía acá. El día de la madre, y está bien, tenemos que honrar a la madre. Pero ¿por qué no lo dice con tanta fuerza mañana y los días que vienen también? Yo envié un mensaje ahí
con anestesia al WhatsApp, con anestesia. Y puse y le hablo a todas las mamitas que me ven que están con la media torta en este momento. Disfrútelo, hermana. Pero yo le voy a decir algo. Debemos vivir una vida radical en este periodo. Hay tiempo para todo. Dios nos convocó a congregarnos, madres, hijos que celebran a su madre. Dios nos convocó porque es el día con mayúscula del Señor. Amén. Es día del Señor. Después celebre con su madre o antes. Con esto no estoy en contra de que usted esté celebrando tal vez a esta hora, pero se lo digo porque es mi deber enseñarle. Es mi deber enseñarle. Jim Elliot, ¿sabe quién fue Jim Elliot? Fue un misionero que en 1956 va a la selva de los Aucas con 4 amigos en el Ecuador. En aquel tiempo no era costumbre, no había escuela misionera, o si la había era, me imagino, no muy pro, porque la mayoría de los misioneros del siglo XVII al XIX o hasta el XX, algunos no sabían idioma, no tenían seguro de vida, pero tenían un fuego del Señor. Y Jim Elliot este norteamericano va a las tribus de los Aucas. Llegaron en una avioneta. Los Aucas, ese grupo que componían cerca de 300 habitantes en esa etnia, eran los más peligrosos del Cono Sur. Ellos se atrevieron a ir. ¿Y sabe lo que ocurrió para contar más breve la historia? Los mataron. Los mataron. De hecho, si usted tiene tiempo en YouTube, después que celebre el Día de la Madre, vea la película de Jim Elliot. En YouTube es buena. ¿Sabe? Mataron a Jim Elliot y a sus 4 amigos, los mataron los Aucas. ¿Y sabe lo que ocurrió? ¿Cómo reaccionaron las esposas de estos hombres? Con tristeza. Me atrevo a decir con rabia, con deseo tal vez de venganza. ¿Por qué no? Si te matan al esposo, el esposo, tú no sales danzando, gloria a Dios, qué bueno. Algunos tal vez sí, pero te lo llevaste, Señor. No mire a nadie. Y dice que las esposas tomaron la posta de estos misioneros y ellas fueron con el dolor en su corazón. Pisotearon su rabia, la pusieron en la cruz de Cristo. Su deseo de ahorcar a esos aborígenes. Y fueron llenas del amor de Dios a evangelizar a los asesinos de sus esposos. Es que esto es paradójico. Dios escoge al vil, al menospreciado, al débil, al que no vale nada, al que no califica, lo escoge para una gran misión. Dios lo escoge por una gran misión. Hay que tener mucho amor de Dios para evangelizar a los asesinos de tu esposo. Charles Sturt, un reconocido atleta de Inglaterra del siglo XIX, sabe que él era un campeón en este deporte, es como el tenis. No me recuerdo el nombre, pero es un palito largo que ocupan para pegarle una pelota. No es el golf. Pero no importa el término. Era campeón, era un hombre millonario, exitoso. Y el mismo año que a él le dan el premio mayor en Inglaterra, el mismo año Dios lo llama. Él tenía una carrera por delante. El mismo año él renuncia a todo lo que tenía, la popularidad, a toda su fortuna, y Dios lo llama primeramente a China, después va a la India. Y finalmente termina en África, en el Congo, evangelizando. Todos sus pergaminos, todas sus estrellas, toda su popularidad, la tiró por el suelo con el fin que miles de personas encontraran la salvación en Jesús. Mire, aquí hay 2 formas, hermano. Aquí hay 2 formas de obedecer la gran comisión.
los apóstoles o los discípulos fue por la fuerza. Este misionero fue por la razón. Fue súper bien, fue con plata, con lucas, fue al otro país. Dos escenarios diferentes, por la razón o la fuerza. No dice la historia que Charles Stad fue porque, no sé, le vino un cáncer y la típica del evangélico, me saná y te sirvo. No. Él fue estando bien, físicamente bien, como héroe. En Inglaterra, él fue bien por la razón. Oye, sería rico ir así, hermano, con Lucas a China, a India. Sería bueno, ¿cierto, no? Pastor, ¿cómo sería un misionero irse asegurado? Por la razón. Ideal. Guillermo Carey, otro misionero del siglo XIX. A él se le llama el padre de las misiones contemporáneas. ¿Sabe qué? Guillermo Carey fue un hombre sencillo, humilde, un zapatero. Diferente, porque Dios llama al más pudiente o al más pobre. Aquí no importa el estrato social. Dios llama a quien quiere como Él quiere para su gloria. Y Guillermo Carey era un zapatero y dice la Biblia que Dios lo llamó a India. Y fue a India y se murió su esposa, se murió su hijo. Mira qué terrible. Se le muere la familia. ¿Y sabe lo que pasa con Guillermo Carey? Él tenía un dicho que todo lo que yo tengo que hacer lo tengo que terminar. Todo lo que yo hago lo tengo que terminar. Era la filosofía de Guillermo Carey. Y dice que Guillermo Carey se dispuso la mano de Dios en India, en un país donde él no conocía el idioma. ¿Sabe lo que hizo Guillermo Carey? Le voy a contar la historia más corta. Él aprendió el griego, el hebreo, aprendió el latín, aprendió la lengua de los indios. ¿Cómo lo aprendió? Por la gracia de Dios. Él era un simple zapatero, nunca había ido a una universidad. Quiero decirles lo siguiente, damas y caballeros, todo aquel que se dispone en la mano de Dios, todo aquel que se dispone en la mano de Dios, aunque usted no sepa ni leer ni escribir, el Todopoderoso lo va a capacitar a usted para hacer actos extraordinarios. Actos extraordinarios. Todo aquel que se dispone a hacer algo para Dios, Dios le dotará de recursos en muchas áreas. Tanto así que Guillermo Carey, el padre de las misiones contemporáneas, ¿sabe lo que Dios hizo con él? Lo honró tanto que las universidades principales de India lo llamaban a este humilde zapatero para hacer clases de idiomas. ¿Quién lo hizo? La gracia de Dios en un hombre que se dispuso. ¿Cuáles son nuestras excusas? No, es que yo, pastor, no, soy terrible fome, no sirvo para nada, no toco ni el timbre, voy a tomar el instrumento. Pucha. No, yo no sé hablar, Oye, ¿usted quiere que Guillermo Carey sabía hablar? Hermano, si tú te dispones, Dios te va a capacitar, Jeremías. No solamente tocando un instrumento para predicar la palabra. Si tú te dispones. Cuando en mi vida me imaginé estar en una radio hablando, hermano, si cuando tenía que insertarme hacía pipí. ¿Cómo? De verdad, hermano. ¿Cómo voy a hablar? Me acuerdo que me hicieron cantar la canción nacional, tenía 7 años, me puse a llorar. Una fragilidad emocional, no me la creía. Aleluya. Guillermo Carey, ¿sabe lo que comenzó a hacer? A traducir los textos de la Biblia en los idiomas de estas etnias. Tenía bastante literatura y de la noche a la mañana viene un incendio y todo su trabajo de años se fue al suelo. Se quemó todo, hermano, todo. Pero Guillermo Carey tenía una filosofía y un eslogan que decía, todo lo que yo comienzo lo termino. Ya con una enfermedad, ya con los años avanzados, ¿sabe lo que hizo Guillermo Carey? Nuevamente comenzó a transcribir el texto al idioma de los indios. Usted dice, eso es resiliencia. No, la resiliencia le da la gloria al hombre. Eso no es resiliencia, eso es la gracia de Dios que te hace levantarte una y otra vez,
Tal vez fracasaste ayer, tal vez fracasaste hoy, pero en el nombre de Jesús yo te digo que el mismo Dios de Guillermo Carey es tu Dios que te puede levantar nuevamente. Disponte las manos del Señor. Dile, heme aquí, Señor. No sé cómo voy a hablar, no sé cómo voy a comprarlo, no sé, pero por la fe aquí estoy. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Finalmente, la tercera acción es impactar el entorno no solamente con un lindo discurso, sino con el poder de Dios. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo señales que hacía, porque muchos que tenían demonios fueron libres y eran sanados por el Señor. ¿Qué es lo que te espera a ti que te dispones? Ver la gloria de Dios. ¿Qué te espera a tú que te dispones? Ver señales portentosas en las manos del Señor. ¿Cuándo fuimos a evangelismo? Hermano José, el jueves. Éramos 3 personas. Hermano, ¿sabe qué? Fue extraordinario lo que se vivió ahí. Con 3 dispuestos. Yo decía dentro de mí, faltan manos. Hermano, si tú te dispones, no vas a dar abasto. Escúchalo bien, si tú te dispones, no vas a dar, porque es tanta la gloria, es tanta la manifestación de Dios, que Él respalda a todo aquel que le dice, heme aquí. Termino con esto. Hechos 1:8. Diga conmigo, es por la razón. Hechos 8:1. Dígalo fuerte. ¿Cómo quiere usted obedecer? ¿Por la razón o la fuerza? Hermano, Dios tiene un plan contigo. Carlos, Lisette, Dios tiene un plan con ustedes. Y Dios les dice, ¿es por la razón o por la fuerza? Y Dios te lo dice a ti, me lo dice a mí. Y al ser por la razón, no malinterprete y piense que no van a venir problemas. Pero no quiero, mira, por la razón hay, mira, escúchalo bien, por la razón, repita conmigo, por la razón hay persecución. Por la fuerza hay una gran persecución. El texto lo dice. ¿Se entiende? Aplíquelo en todo el área de su vida. Póngase en pie. Quiero hacer un llamado a decirle, Señor, aquí estoy. Y tal vez, es verdad, alguno no tiene idea para qué a lo mejor Dios lo está llamando. Pero el que le dice, heme aquí, el Señor le revelará para qué fuiste llamado. Amado hermano, no hay asunto más fome para un creyente pensar que el evangelio consiste en venir a sentarse a una silla, cantar lindas canciones y seguir siendo el mismo sin un plan concreto. Pero no hay nada más apasionante. ¡Aló! No hay nada más apasionante decirle sí, Señor, y pasar esa montaña rusa del evangelio. Adrenalina, miedo, alegría, gozo. Eso te hace apasionarte por Él. ¡Wow! Al levantar tu mano y decirle, Señor, heme aquí, no sé en qué área, en qué lugar. ¡Qué gracia, don! Pero dile, heme aquí, haz lo que quieras de mí, Señor. Y comienza, hermano, ungiendo los baños con cloro, como Felipe, que comenzó limpiando las mesas y se convirtió en un limpiador de alma echando fuera demonios. Aleluya. Mire, le voy a contar algo para que sepa. No sé si será una manía mía, pero cuando hay grupos de discipulados que les corresponde el aseo, y mis padres son testigos, yo generalmente me quedo hasta el final. Salgo aquí hasta las 3, 4 de la tarde.
¿Y sabe lo que hago? Reviso los baños. ¿Y sabe lo que hago? No me mire como un jefe, un fiscalizador, no. Pregunto, ¿quién limpió los baños? ¿Sabe por qué? Porque para mí es una señal del que el que lo hizo bien, ese está siendo preparado. Ese va bien en el camino que el Señor le ha encomendado. Los pastores tenemos que velar y saber el estado de las ovejas. Y tenemos que ver cómo usted actúa. ¿Usted es fiel congregándose? ¿Usted cuando le piden hacer algo, lo hace bien? ¿Lo hace como para el Señor o lo hace como para su suegra? Felipe lo hizo bien limpiando mesas. Yo me imagino que Felipe nunca se imaginó que estas manos que ocupaban la nova, esas manos iban a ser puestas sobre los enfermos y iban a sanar. Así que yo les quiero hablar a todos aquellos anónimos que están acá, los anónimos, ni muy allá ni muy acá, los que hablan menos, pero hacen más, vas en buen camino. Los que no buscan ministerio, no, yo quiero cantar, quiero tocar un instrumento. ¿Por qué primero no va al baño a cantar? No soy irónico en decirlo, es la verdad. Usted anhela el obispado, anhela ser misionero, a ser un pastor, bueno, comience en lo mínimo. Porque en lo poco, si en lo poco eres fiel, Dios sobre mucho te pone. Puede levantar su mano, decir, heme aquí, solamente el coro. Heme aquí, dile al Señor. Dígale. Heme aquí. Levante su mano. Envíame a mí. Dígale, heme aquí, Señor. Heme aquí. Envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí. Envíame a mí. Heme aquí. Envíame Envíame a a mí. mí. Envía generación encendida a las regiones de este país Que vagan y sin fuera ti. de este país. Oh Dios, mira la iglesia, míranos. Heme aquí. Mira, Dios, el compromiso. Envíame a mí. Envíanos, Señor. Heme aquí. Envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Heme aquí. Heme aquí. Envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Aleluya. Gracias te damos, Padre, por la palabra que nos has dado, por la razón o por la fuerza. Señor, queremos que sea por la razón. Queremos a la primera obedecer. Hay gran necesidad y pocos obreros al campo. La mies es mucha, los obreros son pocos. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros. Viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Envíame a mí.
iglesia es enviada, Dios, a esta gran comisión. Gracias, Jesús. Envíame a mí, Señor. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.